Buenos días, bendiciones. Les damos gracias a todas las que se han conectado en este día. Estamos en esta serie del cómo volvernos una mujer de excelencia, ¿verdad? Hemos podido explorar diferentes puntos. Primero, cómo una mujer de excelencia no es una mujer perfecta, sino una mujer que tiene sus fuerzas en Dios. El segundo tema que hablamos fue cómo era el Dios de la mujer de excelencia. Hablábamos de cómo es un Dios que está en control de todo, cómo es un Dios proveedor y cómo es un Dios que nos ama y cómo nuestra identidad tiene que ajustarse a esos conceptos, alinear nuestra mente, nuestro corazón. Y número 3, hablamos la semana pasada de que una mujer de excelencia es una mujer que se vuelve como Cristo, ¿verdad? Y hablábamos de pasar tiempo en la palabra y a pasar tiempo en oración, porque la palabra era viva y era la que iba a efectuar esos cambios en nosotros y darnos el poder para caminar en la voluntad de Dios. Vamos a orar para comenzar este tema 4 que le titulamos Pasando del egocentrismo al cristocentrismo. Amado Rey de Gloria, te damos gracias en este día, Señor, por tu bondad inmerecida, por tu favor y por tu gracia. Gracias porque cada día tú nos instruyes a través de tu palabra. Padre, ayúdanos a ser hacedoras y no tan solo oidoras. Ayúdanos a vivir no por los deseos de la carne, sino por medio de tu espíritu. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas. Ayúdanos a ser esas mujeres, Señor, que vivan en rendición total a ti, Señor. Gracias por cada mujer que se ha conectado. Gracias, Señor, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía. Escribe esta palabra en las tablas de nuestro corazón. Danos mentes renovadas. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, una de las, de los pasajes con los que vamos a comenzar es en Gálatas 2:20 que dice, he sido crucificada con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a mí. Y a medida que caminamos en esta vida cristiana, en este caminar, en lo que hablábamos la semana pasada, en estas disciplinas espirituales de orar y meditar en la palabra de Dios, nuestro enfoque va a ir ajustándose. Como Juan el Bautista resumió diciendo en Juan 3:20, es necesario que él cada vez sea más grande y nosotros seamos más pequeños, o que yo mengüe para que él crezca. Hay un teólogo francés que se llama Francois Fenelon y dijo, cualquiera que sea el conocimiento o sentimiento espiritual que pudiéramos tener, son un engaño si no nos llevan a morir a nosotros mismos. Y morir a nosotros mismos significa rendirse, renunciar, ceder, dejar ir, abandonar, someterme y renunciar a mis derechos. Y en el capítulo 1 de esta serie veíamos cómo Ruth, eh, mm, cómo la suegra de Ruth y Noemí decide regresar, ¿verdad?, a la tierra natal y Ruth la sigue. Pero ella les había dicho, tanto a Ruth como a Orfa, que eran libres de irse porque pues ella no tenía hijos para que pudiera ofrecérselos en matrimonio, ¿verdad? Entonces, no sabía si había un futuro para ellas, si la seguían. Entonces, Orfa decide quedarse en Moab, pero Ruth tuvo una característica que habíamos hablado. Ruth fue leal y siguió a Noemí y le dijo, ¿recuerdan estas palabras tan memorables que dicen, a donde tú vayas, yo iré, ¿verdad? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En Ruth 1:16 encontramos este pasaje. Y Ruth renuncia voluntariamente a lo que eran sus raíces, su origen, cualquier deseo personal que hubiera podido tener para su vida, cualquier sueño, a fin de seguir al Dios
de Noemí, porque lo plasma. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella adopta y abraza esta identidad nueva. Dice, yo te sigo y al Dios que tú adoras, yo lo quiero adorar, yo lo quiero conocer, yo quiero ir a donde tú estés. ¿Y saben por qué? Porque creo que ella en el fondo sabía que al Dios que ella seguía iba a traer bendición y sabía que si ella se mantenía pegadita a Noemí, allí iba a llegar seguramente la bendición de este Dios. Como dice Pablo a veces, del Dios no conocido, porque ya estaba en un proceso de conocerlo. Dios se manifiesta y se revela totalmente cuando ellas llegan a la nueva tierra ya en Belén, a donde se manifiesta la redención, es donde pudo conocer un Dios redentor a través de este pariente redentor y cómo tiene una descendencia, tiene provisión en medio de la necesidad y cómo surge todo este plan maravilloso donde iba a venir como fruto el nacimiento del Mesías, porque vino Ruth a formar parte de esta genealogía divina, una genealogía divina. Bueno, un punto que estamos tocando es que ya nosotros ya no vivimos y Dios quiere de nosotros una entrega incondicional, dice Oswald Chambers. Entonces, ahora es un momento y este es un tiempo en el que el Hijo del Hombre se ha glorificado. Y bueno, Richard Foster definió negación o rendición como una forma de entender que no nos vamos a salir con la nuestra. En otras palabras, te lo quiero decir, no estamos en control, no estamos al mando. Y en Lucas 9:23, Jesús habla, ¿verdad? De si alguno, llamando a la gente, se cita, que si alguno quería venir en pos de él, de Jesús, negar a sí mismo y tomara su cruz y lo siguiera. Y nos acuerdan que la clase pasada hablábamos de la vid, de los pámpanos, de seguirme, de permanecer en mí. O sea, acciones, decisiones, convicciones, no emociones. Y la mujer de excelencia camina por convicciones firmes y se aferra a ellas, pero convicciones basadas en la palabra, principios basados y enraizados en el corazón del Padre y en las escrituras, ¿verdad? Por eso es que Dios está alineando en este tiempo, en este proceso de esta clase, nuestra identidad como hijas, para que seamos esas mujeres con una visión divina de lo que Dios quiere hacer, porque cuando tu identidad sea afectada por todos estos conceptos y todo esto nuevo que el Señor va a traer, tú vas a poder afectar a otros, tú vas a poder ser sal, tú vas a poder ser luz, tú vas a poder ministrar los corazones, tú vas a poder orar por los enfermos, tú vas a poder ver señales y maravillas, tú vas a poder milagros, prodigios, tú vas a poder tener la sabiduría para interpretar cosas que a lo mejor en el tiempo presente no piensas, ¿verdad? Porque la palabra dice que ojo no vio ni oído yo ni lo que Dios ha preparado, ¿verdad? No ha subido al corazón del hombre lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, Dios tiene un plan en medio de este proceso de rendirnos, de conformarnos a Él y de permitir que Él nos moldee, que Él trabaje con nuestra vida, que Él nos procese. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando nos dijo de llevar la cruz? Esto es mucho más que odiarnos, que repudiarnos. Él no estaba hablando de negarnos de algún artículo de lujo o de negarnos a nuestras necesidades, ¿verdad? Esto no es un voto de pobreza, esto no es un voto de vivir en una seriedad. No, no, no. La principal importancia de que Jesús sea el centro de nuestra vida. Eso es rendición, de que cada decisión dejo que respecto a mi cuerpo, a mi carrera, a mi trabajo, al uso de mi tiempo, están centradas completamente en dependencia, ¿verdad? Al Hijo. Y un verdadero discípulo ajusta, ¿verdad? Estamos haciendo ajustes, estamos alineando, estamos tomando decisiones que glorifiquen a Dios
y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que Él sea el centro de nuestra vida, el centro de gravedad espiritual. Ahora, la rendición es una voluntad sostenida. ¿Qué quiere decir sostenida? Que permanece, que no es que hoy sí quiero, mañana no quiero, hoy tengo ganas, pero hoy no tengo ganas, pero hoy amanecí triste, pero hoy amanecí sin esperar. No, una mujer de excelencia no vive en emociones, volvemos a lo mismo. Permanecemos, nos sostenemos para decir no a nosotros mismos. ¿Qué podemos decir a nosotros, no a nosotros mismos? Ay, yo no quiero orar hoy, yo no siento ayunar, yo no siento ir a la iglesia. No, hermana, yo no siento dar ese testimonio. No, hermana, yo no siento ir a entregar ese tratado. No, Señor, yo no siento ir a hablarle a esta persona porque mira, no, no, no. Vamos a decirle sí a Dios, Señor. Estoy orando, estoy adorando, pero tú sabes mi corazón. Mire, les voy a contar una anécdota. Vino, venía, Están dos personas conversando y le dice una a la otra, ¿por qué no has venido a la iglesia? Dice, mira, tú, yo no he tenido el deseo, me he sentido desanimada, me he sentido cansada y por eso no he ido a la iglesia. Dice, ¿y tú cómo le haces para ir a la iglesia? Dice, así, voy cansada, pero voy. A veces voy desanimada, pero voy. ¿Qué quiere decir esta persona? Que no está complaciendo a la carne, que muere a sus deseos para dejar que Dios se glorifique, entendiendo que cuando uno muere en estos deseos y uno se rinde a Dios, uno va a encontrar recompensa en seguirle, en ser esa vida, en ser esos pámpanos, en dar fruto. Vamos a dar fruto tarde que temprano si morimos a los deseos de nuestro corazón y nos aferramos de manera persistente a llevar la voluntad de Dios. Esta es una decisión día a día. Yo no puedo decir, hoy todo el 2024, ni un servicio voy a faltar. No, decir, Señor, este día. Y este día también. Y este día, claro, tú puedes hacer una declaración profética, pero esta lucha va a ser día con día, lo que te quiero decir. Entonces, la cruz es la esencia de este propósito. Cualquier misión que Dios nos dé es a morir a nuestra cruz, a morir a nuestros deseos. Ahora, ¿qué, a qué te desafía, verdad? Entregar tu vida. Ahora, Cristo vive en nosotros. Ya hablamos de que ya no vivimos nosotros, ¿verdad? Pero ahora Cristo vive en nosotros. La práctica donde crucificaban a los criminales en una cruz fue un recordatorio de la muerte durante el ministerio de Pablo, ¿verdad? Entonces, Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal. Fíjense esta versión como dice, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él no dice, el Hijo te va a amar, el Padre te va a amar. Él ya nos amó. Y no solo eso, se entregó en la cruz. Acá en Colosenses habla de que pongamos nuestra mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Dice, piensa en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿De qué manera? Cuando pasamos tribulaciones y situaciones en nuestra vida, pensamos que esto va a ser para siempre. Y la verdad, te cuento que nada de esto tiene una permanencia, que tenemos que ver estas cosas a la luz de la eternidad. Nada de esta situación será para siempre. Dios ha vencido la muerte, Dios ha vencido la enfermedad, Dios ha vencido en la cruz a través de su Hijo. Y al reconocer esto, yo puedo entender que mi situación tiene una fecha de caducidad y que esto es un proceso que yo estoy llevando en mi vida, pero que a medida que yo me rinda, Dios va a poder glorificarse. No es casualidad, ¿verdad? En las cosas
la forma y en los tiempos en que acontece en nuestra vida cuando nos rendimos a Él. Yo había tenido una petición de oración delante de Dios todos estos meses, pero al mismo tiempo que tuve esta petición de oración, vino una batalla en mi corazón. Estaba acostándome en mi corazón y yo estaba entendiendo, te lo puedo decir así, no fue fácil, que Dios me estaba enseñando a amar de manera extra, a extenderme más en el amor, a extenderme más en soportar a otros, en aprender a crecer en el amor. Y pasó una situación que vino como, estuve orando todo este tiempo para que Dios sí trajera, ¿verdad? La capacidad, la restauración, la sanidad, todas estas cosas. Y al mismo tiempo, el mismo día, pasaron dos acontecimientos que se alinearon y fue como decir, Dios, ya entendiste lo que te quise hablar todo este tiempo, ya entendiste lo que estaba pidiéndote de ti, que amaras más y que te rindieras a mí y que entendieras lo que yo quería saber hacer a través de ti en la vida de estas personas. Entonces, a veces nos enfrascamos en mi deseo de que yo lo quiero así, pero es que no me gusta, pero es que me incomoda, pero es que... Entonces, cuando nos salimos de ese molde, podemos ver la visión del Señor. No se trata de mí, no se trata de ti. Se trata de que el amor del Señor se desborde, no solo seamos un contenedor de amor, sino que se desborde para otros, para que afecte la vida de otros. Y esto es rendición también. Y son cosas que no son fáciles. Y yo te lo puedo decir, pero son cosas a través de que si permitimos, vamos a poder fluir más, de una manera más eficaz. Vamos a hacer una tarea. Yo ya lo hice, pero quiero que ustedes lo hagan de una manera personal, porque se me hizo súper hermoso lo que sugería este estudio. Vamos a hacer una oración basada en Efesios 3:16 al 19. Y vas a sustituir y personalizar estos versículos para ti. Y les voy a decir cómo quedó esta oración. Se me hizo hermosa y nunca lo había pensado escribirlo así, pero cuando lo estuve escribiendo, lo van a entender. Pido en oración que de los gloriosos e inagotables recursos del Espíritu Santo me fortalezca interiormente. Entonces Cristo habitará en mi corazón a medida que confíe en Él. Echaré raíces profundas en el amor de Dios y ellas me mantendrán fuertes, que pueda comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios por mí, que pueda experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Pero entonces seré completa en toda la plenitud de la vida y el poder que provienen de Dios. Esto es algo muy grande. Esto es algo que no podríamos concebir, pero es tan hermoso todo el amor que Dios tiene para nosotros. Y en esta parte yo te digo, tú puedes confiar que lo que sea que estés pasando, Dios lo hará para obrar para bien en tu vida. Un Padre que nos ama de esta manera, tan hermosa, tan sublime, tan maravillosa, porque ni siquiera tienen tamaño en que yo te lo pueda describir. Mis palabras no van a alcanzar para decirte cuánto te ama el Señor. Quiero contarte, quiero decirte, aquí hay una historia que se cuenta, ¿verdad? Hay una maestra que daba clases de danza en la Escuela de Artes Escénicas. Y en 1982, en la ciudad de Nueva York, en su primer conferencia a los bailarines de primer año les dijo, la situación a la que nos enfrentamos es antidemocrática. No tienes derechos aquí y tú
único que ser maravilloso. No puedes protestar, no ausentarte, no puedes trabajar, solo puedes trabajar, debes entregarte por completo en un acto de fe. Y si tienes algún tipo de resentimiento, falta de claridad, encontrarás desamor. Pero si logras vivir 4 años de esta exigencia que se te demanda, sin queja, sin enojo, sin confusión, tu vida va a cambiar literalmente. ¿Qué les estaba diciendo? No quiero que se quejen, no quiero que se enojen, quiero que trabajen, se entreguen, porque al final verán un crecimiento y un cambio, aprenderán a vivir. Cuando ponemos en práctica algo constantemente, nos volvemos eso. A veces meditamos tanto para hacer las cosas que nosotros mismas nos saboteamos y somos nuestro propio tropiezo. Y como casi ella diciéndoles, entren en un modo automático, prográmense para dar lo mejor de sí. Y cuando quiera venir la procrastinación y la queja, no lo permitan. Tengan una mentalidad de excelencia y de entrega. Entonces, si a estos estudiantes de danza se les pidió que se rindieran a esas exigencias a una institución secular, ¿cuánto deberíamos de estar dispuestos nosotros a rendirnos a Cristo, que nos ama, como se los he dicho? Él ya nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios? En Mateo 10, 37, 39 dice, si amas a tu padre y a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo, a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Pero si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Pero si te aferras a tu vida, la perderás, pero si le entregas tu vida por mí, la salvarás. ¿Y cuál debería de ser nuestra motivación? Ser del Padre, pertenecer al Padre, aferrarnos al Padre, porque la recompensa es que seremos dignas de Él. Si le seguimos, seremos de Él. Si le seguimos y nos entregamos, vendrá también salvación. ¿Y cuáles? Esas son las recompensas. Y muchas veces podemos entender que el proceso de rendición o de ceder el control no es fácil, ¿verdad? Hay un libro de C.S. Lewis que se llama Carta del Diablo a su sobrino. Y aquí es donde es un libro cristiano, pero es una alegoría de cómo pasa, es una suposición de cómo pasarían las cosas en el mundo espiritual. Y aquí, un demonio que se llama Wormwood le escribe cómo evitar que un cristiano crezca. Y aquí le explican una doctrina de rendición. Y dice, Lewis destacó el resultado clave de la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando habla de esto, dice, cuando habla de que nos perdamos a nosotros mismos, se refiere a que abandonemos la terquedad, la obstinación. Pero dice, y Él nos devuelve la personalidad y se jacta de que cuando sean, o sea, del enemigo, seremos más ellos mismos que nunca, ¿verdad? O sea, en este pensamiento de que cuando nos perdemos a nosotros mismos, quiere decir dejar de ser tercos. Y una vez que dejemos que nos devuelvan la personalidad completa, dice, puede creer que el ser completamente suyo será más auténtico que nunca. Entonces, a veces, cuando somos tercos o testarudos, podemos descubrir, ¿verdad?, cuán equivocados estamos. Pero cuando soltamos esa actitud de querer tener la razón, de querer controlar, de querer saberlo todo, de querer entender todo, podemos tal vez darnos cuenta de lo que realmente importa. Nuestros ojos son abiertos y podemos
entender algo que es más grande que nosotros. ¿Y quiénes somos en realidad? ¿Quiénes somos en realidad? Somos hijas de un rey. Cuando yo dejo de centrar, ahorita que decía dejar a tu padre y a tu madre, no está diciendo que abandones a tus padres, no está diciendo que abandones a tu familia. Está diciendo que quitemos toda idolatría de nuestro corazón, de que nos empeñemos. A veces oramos de una manera, y se los confieso que yo he orado de esa manera, donde yo he querido que Dios haga las cosas a mi manera. Y se los cuento que a veces Dios me lo ha concedido. Y cuando ha pasado, me siento mal cuenta que en qué error estaba. Dios me ha dejado que pase por esos procesos para que me dé cuenta de que no se trata de mí, de que Dios tenía un plan mayor, de que Él tenía algo mejor que eso que yo había pensado. Pero a veces era mi terquedad tanto de que, Señor, lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así, porque siento que si no pasa de esta manera, yo me deshacía en la ansiedad, porque no estaba descansando en Dios, no estaba pensando en las cosas de manera eterna. Y aquí viene, como al final de cada clase, dice pensamiento de una mujer, ¿verdad? De una mujer mayor. Es una reflexión. Dice, cuando mi esposo Jack y yo nos mudamos a una ciudad hace años, teníamos 3 hijos y todos eran menores de 3 años. Jack ya estaba comenzando sus prácticas de veterinaria y trataba con animales grandes y pequeños. Y trabajaba diariamente de 12 a 14 horas. Además de que ella tenía los pequeños y el esposo no estaba en todo el día en la casa, dice que vivían en una casa donde había ratones. Entonces no tenían, como se acababan de mudar, no tenían amigos cercanos, hasta que un día, dice, uno que escuchó mi clamor dijo, Señor, no puedo seguir más, estoy cansada, estoy sola, quiero rendirme. Y dice que ella escuchó la voz del Señor que le dijo, bien, dijo, no quiero que sigas adelante por tus propias fuerzas, quiero vivir tu vida por ti, quiero que sepas que cuando renuncies a tener el control de todo, podrás hacer esas cosas porque yo te voy a fortalecer. Y ese fue el comienzo de una rendición y entender que la vida cristiana dice, fíjense qué hermoso lo que dice, empecé a entender que la vida cristiana no es solo imitación, es habitación. La semana pasada hablábamos de ser como Cristo, ser pámpano, servir, pero aquí habla de que Dios mora en nosotros. Hablamos de dar fruto y esto es parte de, ¿ve? Que no sean mis voluntades, que no sean mis emociones, que no sean mis preferencias. Y Elizabeth Elliot dijo esto, lo nuestro pertenece a Cristo y lo de Cristo pertenece a nosotros. Amén. Amén. Acuérdense que la semana pasada también hablábamos de que no seríamos llamados más siervos, sino amigos. Seríamos parte de su familia. En este proceso de rendición vamos a ser desafiadas a entregarle las circunstancias a Él diariamente. Por eso les decía, este es un día a día. Y Fenelon, el teólogo francés que les platicaba, decía, la práctica diaria de morir a nosotros mismos. Dice que durante muchos años ella recitaba, ¿verdad? Gálatas 2:20. Y ahí donde Gálatas la había animado a practicar la dependencia del Señor. Y ha sido uno de sus pasajes bíblicos que el Señor usa para recordarnos que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros, que su presencia nos guía, nos consuela, nos da paz, esperanza y voluntad para perseverar, para permanecer, para, como les decía, tener una voluntad sostenida, ¿verdad? En las cosas eternas.
Si Ruth hubiera escogido quedarse en Moab y no seguir a Noemí, fíjense todo lo que no hubiera pasado. Ella no hubiera crecido en fe, ella no se hubiera casado con Boaz, ella no hubiera sido nombrada en el linaje de Cristo. Dice, ¿y qué diferente mi vida hubiera sido si no la hubiera abandonado en las manos de Dios? Nunca me hubiera sorprendido la descripción de Ruth con una mujer de excelencia, porque acuérdense que vos le dice, tú eres una mujer virtuosa, y que todo el pueblo la conocía por eso, porque era una mujer excelente, porque era una mujer leal, trabajadora, noble, ¿verdad? Entonces, nuestra rendición, aunque no lo creas, va a traer descanso. Porque cuando estemos abrumadas por circunstancias que no podemos controlar, Dios va a venirte a preguntar, el Padre va a venirte a preguntar, ¿de quién es esta vida? Y como estamos rendidas, con alegría podemos responder, es tuya, Señor. Recuerden que en unas semanas atrás les hablaba de George Muller, ¿verdad? Y era conocido por cómo Dios respondía las oraciones más extraordinarias. Este varón que fundó un orfanato, ¿verdad? Y un día se le preguntó la eficacia de su ministerio y de su vida de oración, porque era un hombre que había leído, no sé, muchísimas veces la Biblia y la mitad de esas veces la había leído de rodillas, la Biblia completa. Y él habló de su muerte secreta y dice, hubo un día en que morí completa. Habló deliberada y tranquilamente, inclinándose hasta casi tocar el suelo. Morí, dice, George Muller dijo, morí a las preferencias, opiniones, gustos y voluntad. Morí al mundo, a la aprobación, a la censura, a la culpa. Y desde entonces solo he estudiado para mostrarme aprobado por Dios. No importa cuánto tenemos del Espíritu Santo, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros. Cuánta rendición hay de nosotros. Someternos y abandonarnos es clave. Seguir soltándonos lenta y seguramente. La gran plena vida que Dios nos da nos invadirá en todas partes. Y como decimos, los hombres se darán cuenta de que hemos estado con Jesús. Vamos a ir a afectar a otros. Ahora, al hablar de todo esto, como estos conceptos de rendición, de la cruz, de sacar la idolatría de nuestros corazones, de renunciar a nuestros deseos, a nuestras emociones, nos ha desafiado a vivir nuestra vida. Si tú has rendido tu vida a Cristo, ¿qué bendiciones has obtenido al morir a ti mismo? Si no has abandonado tu vida al Señor, te invitamos. Aquí tenemos una oración. Se llama Hannah Whitall Smith. Dice, Señor, me abandono aquí, a ti. He intentado por todos los medios que se me han ocurrido gestionarme y convertirme en lo que sé que debería ser. Pero siempre he fallado. Ahora te lo entrego a ti. Toma completa posesión de mí. Trabaja en mí todo el beneplácito de tu voluntad. Moldéame y fórmame en un recipiente que te parezca bien. Me abandono en tus manos y creo en la promesa que me convertirás en un vaso de honra, santificada y apta para el uso de toda buena obra. Acuérdense que la palabra dice que fuimos creados
para toda buena obra, la cual Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificada con Cristo y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esto es lo que he traído en esta tarde. Pidámosle al Señor que nos ayude a rendirnos a Él, a caminar en el poder de su Espíritu Santo, a seguirle, a dar fruto, a buscarle, a cada día morir a nuestros deseos, a nuestra carne, para poder vivir conforme a lo que Él nos ha llamado, a poder dejar que Él se expanda en nosotros, que Él se haga grande. Porque a medida que morimos a nosotros mismos, esas luchas internas se harán más pequeñas y podremos crecer en esa excelencia, pero también en descansar, en que Dios está glorificando nuestras vidas y que Él está muy en control de todo lo que esté pasando. Le damos las gracias, compartan, dale me gusta, bendigan a otros. Gracias por conectarse, las esperamos la próxima semana. Bendiciones.